Entonces, vamos a iniciar con el tema de la capacitación respecto a la campaña agrícola 2025-2026 y también adelantarles que esta presentación también es válida para la campaña 2026-2027. Para este seguro agrícola catastrófico se han aprobado para 2 campañas. O sea, se ha realizado el concurso o una licitación pública en la cual han participado diferentes compañías de seguros y en esta ocasión hemos retornado nuevamente a Junín. La Positiva Seguros va a asumir el riesgo por 2 campañas, ¿correcto? Esta campaña que ya inició y la siguiente campaña, ¿ya? Solo para, más o menos, para que sepan en qué se basa el ministerio, cómo así determinan qué compañía de seguros se va a hacer cargo de cada región. Bueno, en resumidas cuentas, es la compañía de seguros que indica la mayor hectárea para asegurar, es la que gana y se hace cargo de la región. En este caso, la región Junín está asegurada con 125.000 hectáreas de cultivo, diferentes cultivos que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, tenemos 21 temas a tratar, que es el contenido de la presente capacitación, y lo vamos a tratar de uno en uno. Inicialmente quiero explicarles a qué nos referimos con qué es un seguro, ¿no? Como lo indicamos al inicio, muchos de ustedes conocen el SOAT, por ejemplo, que es un seguro de accidentes, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. En este caso, este seguro es un seguro que va a asegurar no al agricultor, no a la parcela, sino va a asegurar el cultivo que va a sembrar el agricultor. Y en ese sentido, por ejemplo, muchos me han preguntado, ingeniero, en este caso, el agricultor tiene que demostrar que la parcela que vamos a indemnizar es suya o puede o no. Entonces, en este caso, en realidad, no importa que el agricultor tenga la parcela propia, sea arrendada, sea prestada, sea alquilada. Lo único que se tiene que validar en campo es que efectivamente ese agricultor que va a recibir esa indemnización haya hecho el gasto en ese cultivo. Ya ustedes ahorita no tienen que inscribirse en ningún padrón, no tienen que pagar absolutamente nada. Ustedes lo único que tienen que hacer es trabajar como siempre lo vienen haciendo, labrando la tierra, haciendo su trabajo de agricultura, y cuando tengan una afectación, ahí recién ustedes lo comunican a la agencia agraria y la agencia agraria nos los va a comunicar a nosotros. Nosotros vamos a enviar unos peritos para hacer la evaluación de campo y si es que sale indemnizable, recién ahí vamos a levantar el padrón en conjunto con la agencia agraria. Entonces, cuando hablamos de este seguro, retornando a este tema, hablamos de un seguro agrícola catastrófico, que lo que asegura es hectáreas de cultivo. En este caso, ¿quién es el contratante? Es el Ministerio de Desarrollo. Bueno, es el COFIDE a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien contrata este seguro a favor de los agricultores. Los beneficiarios son ustedes, los que siembran su cultivo. Este seguro es completamente gratuito. Ustedes no tienen, como vuelvo a repetir, pagar absolutamente nada, ni mucho menos inscribirse. Y son las empresas de seguros las que se encargan de asumir el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que responder ante las afectaciones que puedan haber en sus cultivos, ya sean afectaciones climáticas, afectaciones biológicas o afectaciones naturales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del seguro agrícola catastrófico, hablamos de un contratante. ¿Quién es el contratante? El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Beneficiario son ustedes, los que siembran el cultivo. Y la empresa de seguros es la que va a ser responsable de, valga la redundancia, responder ante la afectación de sus cultivos. Totalmente gratuito, las principales características, financiado al 100% por el Midagri, ¿no? Gestionado por las direcciones regionales de agricultura, ¿no? Supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, el FOGASA, que es la institución que siempre hace el seguimiento para que vele por el adecuado, porque sea adecuadamente tratado este seguro, ¿no? Dentro de cada una de las regiones. Operado por las empresas de seguro. En este caso, para esta campaña y la siguiente, solamente hay 2 compañías de seguros quienes van a asumir el riesgo. En el caso de la Positiva Seguros, tiene 18 regiones a su cargo y la otra compañía de seguros tiene 6 regiones a su cargo. Los beneficiarios del seguro agrícola vienen a ser los agricultores de agricultura familiar principalmente. Cuando nosotros determinamos que salió indemnizable un lugar, un sector, vamos a levantar el padrón. El padrón se levanta en conjunto con el agente agrario y se tiene que priorizar
¿no? A los agricultores, principalmente de subsistencia, agricultores, ¿no? Que requieren de este apoyo porque al final este producto es un apoyo que le da el ministerio al pequeño agricultor o agricultor de subsistencia. El objetivo de este seguro, del seguro agrícola catastrófico, es básicamente coberturar la mayor extensión de hectáreas agrícolas a nivel nacional. Este seguro está en las 24 regiones del país. Junín es una región relativamente nueva que recién se ha incorporado a este beneficio hace un par de años atrás. Este seguro está desde la campaña 2009-2010, o sea, hace más de 10 años. Y cuando inició este seguro solamente estaba implementado en las regiones de sierra consideradas como de extrema pobreza, como era Ayacucho, Huánuco, Puno, Huancavelica, Huánuco, ¿no? Entonces, ya posterior al fenómeno del Niño Costero en el 2017, ¿no? Unos años después, se implementaron en las regiones de costa y luego en las regiones de selva. Hoy en día, este seguro está en las 24 regiones del país. ¿Qué es lo que se asegura? Afectaciones por riesgos climáticos, tales como heladas, granizadas, temperaturas altas, temperaturas bajas, vientos fuertes, lluvias, huaicos, inundaciones. Naturales, como erupciones volcánicas y sismos. Y biológicos, tales como plagas, enfermedades y depredadores. Entonces, señores, en realidad se aseguran todos los eventos que obviamente puedan ocurrir en el campo y están pues a expensas de que pueda afectar la parcela del agricultor, en este caso pequeños agricultores o agricultores de subsistencia. Cuando hablamos de materia asegurada, hablamos de las condiciones del seguro. Este seguro es básicamente un contrato. El contrato es entre la compañía de seguros y el Estado. Entonces, se determina cuántas hectáreas de cultivo vamos a asegurar y qué cultivos vamos a asegurar. Como les dije, la positiva ganó la región Junín. Para ello, hemos indicado que vamos a asegurar 125.000 hectáreas de terreno. Entonces, esas 125.000 hectáreas de terreno van a ser distribuidas según la potestad de la Dirección Regional de Agricultura. La Dirección Regional de Agricultura de Junín informa a cada una de las agencias agrarias para que se pueda determinar cuántas hectáreas de cultivo, según las intenciones de siembra o según la estadística, va a asegurar cada provincia, ¿correcto? Entonces, los cultivos que se aseguran en realidad son prácticamente todos. Se aseguran cultivos transitorios, cultivos permanentes como los frutales y también pastos y forrajes, ¿ya? ¿Cómo determinamos la cantidad de hectáreas? Ya les dije, es en base al concurso, que son 125.000 hectáreas, y la distribución para cada agencia agraria va a depender a la estadística de los 3 últimos años. También se toma en cuenta los rendimientos esperados solamente para los cultivos transitorios. ¿Por qué? Porque la evaluación en campo para los cultivos transitorios se hace en base a un rendimiento asegurado. Y en el caso de los frutales, la evaluación se hace en base al daño que pueda tener la planta o el árbol, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Para culminar con el tema de la materia asegurada, hoy en día tenemos la opción de redistribuir áreas. Y les voy a explicar simplemente con un ejemplo. Acá en Tarma, ¿cuál es el principal cultivo que siembran? Papa, listo. Normalmente, ¿cuánto ustedes creen, cuántas hectáreas de papa hay en Tarma sembradas? O bueno, ¿cuántos siembran en toda la campaña? Lancen un número. Cantidad, pero ¿cuántas? ¿1.000 hectáreas? 8.000 hectáreas es cantidad. Ya, ¿qué pasa? En Tarma, ya, la agencia agraria asegura las 8.000 hectáreas para la provincia de Tarma. Están aseguradas las 8.000 hectáreas. Pero pasan los meses, ya estamos en marzo, abril del otro año, y verificamos que realmente solamente sembraron 6.000 hectáreas y que ya no van a sembrar más. Pero están aseguradas 8.000. Hay una diferencia de 2.000. Entonces, para que ustedes no pierdan ese aseguramiento, lo que la agencia agraria puede hacer en cualquier momento de la campaña es solicitar a la DRA y luego al ministerio que esas 2.000 hectáreas de papa que dejaron de sembrar, pero que están aseguradas, se aseguren con otro cultivo. Tal vez ahí un grupo de agricultores se le ocurrió sembrar maíz, más maíz de lo normal. Entonces, esas 2.000 hectáreas de papa que no se aseguraron, lo puedes trasladar para asegurar ese maíz que sembraron de más. ¿Correcto? A eso le llamamos redistribución de áreas. O sea, se puede hacer en cualquier momento de la campaña. La única regla que se les pide o que se valida es de que ese nuevo cultivo que se va a asegurar
no esté afectado por algún evento que cobertura este seguro. ¿Ya? Si está afectado, no vamos a poder atender la solicitud. Si no está afectado, ahí sí. Y una vez que corrijamos o actualicemos la materia asegurada, ya lo que le pase a ese cultivo ya está coberturado. ¿Ya? Luego tenemos el tema de la vigencia del seguro agrícola catastrófico. Como les dije, tenemos dos campañas seguidas que vamos a tener con este seguro. Y la vigencia ya inició el 1 de agosto de 2025 y culmina el 1 de agosto del 2026. ¿Ya? Pilar, ¿sí se está viendo? No, no. Ya, perfecto. Ahora, para la vigencia, como les dije al inicio, vamos a diferenciar dos cultivos. Los transitorios, que son cultivos que se siembran y se cosechan dentro de la campaña, y los permanentes, que son cultivos que pues continúan en el campo muchos años. En el caso de transitorios, para nosotros atender el aviso de siniestro, basta que el cultivo haya sido sembrado dentro de la vigencia, ¿ya? Y en el caso de los permanentes, el cultivo debe haber sido afectado dentro de la vigencia, ¿correcto? Estos son los riesgos asegurados, que en total tenemos 18 riesgos asegurados. Como les dije, aseguramos riesgos climáticos, riesgos biológicos y riesgos naturales. O sea, en realidad se trata de asegurar todo lo que posiblemente pueda ocurrir en campo o todos los eventos que están pues latentes en campo que puedan afectar al pequeño agricultor, ¿correcto? Entonces tenemos todos esos eventos como son lluvias, heladas, granizadas, cuando hablamos de climáticos, cuando hablamos de biológicos, plagas y enfermedades, y cuando hablamos de naturales hablamos de sismos, ¿no? Sismos, erupciones volcánicas, ¿no? Obviamente van a haber regiones más expuestas, como por ejemplo cuando hablamos de temas de volcanes, hablamos de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, que esas regiones ya tienen pues volcanes ahí latentes que podrían en cualquier momento erupcionar. Entendería que en Junín no tenemos nada, entonces por el lado de volcanes no hay ningún problema, pero sí puede ocurrir sismo, ¿no? Puede ocurrir sismo, terremoto. ¿Qué pasa si ocurre pues un sismo y se rompe un canal de regadío? Entonces no va a llegar el agua pues vamos a tener un problema de sequía. ¿Les queda claro todos estos eventos? ¿Alguien me puede, y le doy una agendita y un llaverito, alguien me puede indicar a qué se refiere con falta de piso para cosechar? Porque sequía todos lo saben, lluvia todos lo saben, inundación todos lo saben. Pero cuando decimos falta de piso para cosechar, ¿a qué se puede referir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve a decirme? Ya, nadie. Se perdieron una gente. Ya. Su nombre mismo lo dice, falta de piso para cosechar. Yo tengo mi parcela de choclo, o ya, de lechuga. Creo que la mayoría siembra acá lechuga, hortalizas. Tengo mi parcelita, llueve un montón, como es plana la parcela, se llena de agua, y no puedo yo ingresar a retirar el producto. O sea, me falta piso para cosechar. Entonces, yo voy a ver cómo mi producto se termina pudriendo porque no lo puedo sacar. Por si me meto a la parcela, me voy a enlodar y no voy a poder ni caminar, va a ser como un pantano, ¿no? Eso está básicamente ligado al tema de lluvias excesivas o inundaciones. ¿Ya? A eso llamamos falta de piso para cosechar. El otro riesgo que es, tal vez no le suena mucho, taponamiento o no nacencia. ¿A qué se refiere? ¿Ahí alguien se atreve? Taponamiento. A nivel de semillas. Tú siembras tu semilla, llueve, y nuevamente sale un sol radiante. Entonces se encostra el suelo. Se encostra, la semilla sale, o sea, la plantita emerge de la semilla, pero no puede salir porque encuentra una barrera, ¿no? Y esto se da netamente a nivel de semilla. O sea, antes este seguro solamente aseguraba cuando el cultivo ya había emergido del suelo, pero a través del taponamiento de la no nacencia también aseguramos a nivel de semillas. Y la no nacencia se refiere, por ejemplo, acá en la sierra, el agricultor siembra unas semanas antes de que empiecen las lluvias, porque ustedes ya saben cuándo va a iniciar las lluvias. Siembran y esperan que caigan las lluvias para que pueda emerger la planta. Pero ¿qué pasa? No llueve, se retrasan las lluvias. Esa semilla se pierde. A eso se llama no nacencia, por las condiciones de... Y de ahí todos los riesgos sí son sencillos, ¿no? Heladas, nieve, sismo, todo lo demás, ¿ya?
La suma asegurada. La suma asegurada viene a ser el monto que nosotros vamos a indemnizar en caso un sector o una parcela haya sido afectada y se va a pagar a un agricultor. Ha incrementado. El año pasado era de 800 soles, ahora es de 1000 soles por hectárea. Si el agricultor tiene una hectárea, 1000 soles. Si tiene dos, 2000. Lo máximo que se puede indemnizar es hasta por 10 hectáreas. Si tiene 10 hectáreas, 10.000 soles. Si tiene media hectárea, le sacamos la proporción, 500 soles. Si tiene un cuarto de hectárea, serían 250. Si tiene un octavo, 125. Y así, ¿ya? Entonces, ahora, este monto, señores, por favor, obviamente que no es el costo de producción del cultivo, sino es simplemente un apoyo, un aliciente que le da el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al pequeño agricultor. Es un apoyo, es un programa más del Estado a favor del agricultor. Por eso, al momento de nosotros empadronar, debemos hacer bien el trabajo en el sentido de que este fondo, este dinero, pueda llegar al agricultor que realmente requiera esta ayuda, porque es una ayuda, ¿correcto? Entonces, esa es la suma asegurada de 1000 soles. Tenemos los índices asegurados para cultivos transitorios. Cuando hablamos de índices asegurados, hablamos de lo que es la evaluación de campo, que eso también lo vamos a reforzar ahora que vayamos a campo por parte de los evaluadores de evaluaciones. Para el caso de los cultivos transitorios, la evaluación es a nivel de rendimiento. Nosotros ya tenemos determinado un archivo en el cual por cada cultivo asegurado en Junín tenemos un rendimiento esperado. ¿Qué es el rendimiento esperado? Es el rendimiento que bajo condiciones normales el agricultor espera cosechar. Por ejemplo, me hablaron de papa. ¿Cuánto es normalmente el rendimiento de papa que se obtiene acá en Tara? Aproximadamente. 15 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Ya. Entonces, si hablamos de ese rendimiento, ¿no? Lo que nosotros aseguramos es el 52%. Es un disparador, se llama en el mundo de los seguros. Si tú cosechas 30 toneladas, le sacamos el 52% a las 30 toneladas. Estamos hablando más o menos de 16, 17 toneladas que estarían aseguradas. Entonces, cuando te pasa un evento climático o una plaga, enfermedades, y tú al final de tu campaña cosechas 15 toneladas o 17 toneladas, o sea, cuando el rendimiento es igual o menor a lo que yo te aseguro, en automático sale indemnizable el sector y vamos a indemnizar a todos los agricultores que han sembrado ese cultivo dentro de ese sector. ¿Correcto? Ese rendimiento ya lo tenemos por cada cultivo, es un rendimiento que nos los pasa la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? En conjunto con las agencias agrarias. Obviamente que si el rendimiento es mayor al rendimiento asegurado en la póliza, no sale indemnizado, ¿ya? Los beneficiarios del seguro agrícola catastrófico son agricultores, como les vuelvo a repetir, son productores de la agricultura familiar, principalmente de subsistencia. Obviamente que si no hay, ya pasamos a pequeños agricultores, ¿no? Por ejemplo, en la costa no hay agricultores de subsistencia o agricultores de agricultura familiar, pero sí hay pequeños agricultores, entonces ya trabajamos con pequeños agricultores. Entendería que en la sierra todavía existen agricultores de agricultura familiar, ¿ya? Y que demuestren trabajar la tierra de forma directa, ¿no? Y exploten extensiones de hasta 10 hectáreas. Como les dije, lo máximo que se le puede indemnizar es hasta 10 hectáreas de terreno. No hay ningún requisito para empadronar, el único requisito es que podamos validar que ese agricultor haya sembrado ese cultivo y que haya hecho el gasto. No necesitamos que nos sustente de que la parcela es propia o es alquilada. Eso no es un requisito, ¿no? En realidad, el único requisito es de que explote máximo 10 hectáreas. Eso es lo único, ¿ya? Ahora pasamos a la secuencia de la atención de los avisos de siniestro. Ahora, ustedes son agricultores, han sembrado sus cultivos, pero cae una lluvia, una inundación y afecta a sus cultivos. ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Si la afectación es considerable, es severa, se acercan a la agencia agraria, que la agencia agraria es el nexo entre ustedes y nosotros, la compañía de seguros, y reportan el aviso de siniestro. Nosotros, una vez que se haya reportado el aviso de siniestro, vamos a contactar con la agencia agraria dentro de los 15 días y vamos a ir a campo también dentro de los 15 días. Paso 1 es que el agricultor avise a la agencia agraria. Paso 2 es de que la agencia agraria, ¿no?, reporte el aviso de siniestro. Paso 3 es que la empresa de seguros dentro de los 15 días acuda al lugar a hacer la evaluación. Paso 4 es de que se determine si el caso sale indemnizable o no indemnizable. Si es que sale indemnizable,
tenemos 20 días para levantar un padrón. Ese padrón, ahí van a estar inscritos las personas que van a ser beneficiarias. Ahí recién vamos a determinar quiénes van a ser beneficiarios del seguro. Ahora, ese padrón, como le decía el director al inicio, va a ser validado por el PPA, que es el Padrón de Productores Agrarios, siempre y cuando, obviamente, esté activa y funcionando, ¿no? Y por último, luego que de levantada el padrón, ese padrón es validado por la agencia agraria, tenemos 15 días hábiles para pagar la indemnización a través del Banco de la Nación. Esos son los plazos. Esos plazos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo cumplimos, el ministerio nos va a penalizar por cada aviso de siniestro. Entonces, sí es muy importante y sí, ustedes, por favor, quiero que quede claro que la positiva, siempre en todas las campañas, hemos pagado dentro de los plazos que indica la directiva, ¿ya? Porque, obviamente, no queremos incurrir en penalidades. Este es el formato de aviso de siniestro, ¿no? Que de igual manera también ya cuentan con la plataforma, el sistema en el cual pueden registrar los avisos de siniestro. ¿Cómo será la inspección? Una vez reportado el aviso de siniestro, les decía, el ingeniero encargado va a acudir a la agencia agraria y en compañía del responsable de la agencia agraria van a acudir al campo. En el campo van a validar, van a verificar las parcelas, van a caminar el sector dependiendo si la afectación es puntual o si la afectación es extensiva dentro de todo un sector. Van a recorrer el sector estadístico y van a determinar si corresponde o no una indemnización. ¿Y cómo se determina? En base al manual de inspección y ajuste de siniestro que lo ha determinado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Rural. O sea, el Ministerio ha desarrollado un manual, ¿no? Un librito en el cual te indica cómo evaluar cada tipo de cultivo, cómo evaluar la papa, cómo evaluar un forraje, cómo evaluar un frutal. Entonces, para que todos los inspectores que van a campo tengan el mismo criterio, utilizan ese manual que ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Rural, ¿correcto? Entonces, es muy importante poner en práctica ese manual para poder determinar de manera correcta la evaluación de campo. Los inspectores que van a campo deben ir debidamente identificados con el uso de indumentaria, su chaleco que los determina que son inspectores de campo, su fotocheck, su identificación, tienen que llevar sus actas de inspección a campo. En este caso nosotros trabajamos con tablets o con celulares, ¿no? Porque la atención es de manera digital. Ellos ingresan la información de manera digital y obviamente culminada la inspección se imprime ese documento y se le entrega al responsable de la agencia agraria. También tienen que llevar obviamente su balanza, su wincha, un pico en caso de evaluación de papa para poder sacar los tubérculos. O sea, tienen que ir bien equipados para que hagan la evaluación de campo. Igual ahora cuando salgamos a campo, los ingenieros nos van a explicar cómo hacen la evaluación. ¿Ya? Ahora, para la evaluación de campo tenemos la cobertura catastrófica. Son dos coberturas, la cobertura catastrófica y la cobertura complementaria. La cobertura catastrófica es una cobertura que evalúa a nivel colectivo. Por ejemplo, acá en la sala creo que ya hemos llegado, creo que ya a los 50 participantes. Entonces, hagamos cuenta de que todos nosotros tenemos nuestro cultivo dentro de un mismo sector, ¿correcto? Entonces, viene una lluvia, pero afecta solamente a 25 agricultores o 25 parcelas. Entonces, para que salga indemnizable, la afectación tiene que ser a la mayoría. ¿Por qué? Porque al momento de ir a campo, vamos a evaluar solamente 11 parcelas. Ahorita somos 50 y cada uno tiene una parcela. Pero en campo, cuando va el perito, solo va a evaluar 11 parcelas elegidas al azar de manera equidistante. Entonces, esas 11 parcelas o 11 agricultores van a determinar, ¿no?, a todo el sector. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, si es que dentro de esas 11 parcelas sale indemnizable, ¿no?, se le paga a todos los agricultores que han sembrado ese cultivo. Ahora, cada punto de muestreo, ¿no?, se determina en gabinete. Cuando la agencia agraria reporta el siniestro, en automático se van a determinar estos puntos, que son 11, que es cada parcelita. Y esos puntos se georreferencian. Entonces, cuando los inspectores van a campo, van a acudir a esos puntos georreferenciados. Entonces, si ese punto cae, por ejemplo, en una parcela ya cosechada, parcial o totalmente, simplemente se mueven hasta ubicar una parcela de ese cultivo para hacer la evaluación. Si ese punto cae en un lote que es afectado por otro riesgo, nos movemos nuevamente. Cuando el cultivo en ese lote sea diferente al cultivo asegurado, igual nos movemos. Pero ahí a la redonda nomás, ¿no?
Y cuando el cultivo se encuentra en lotes o parcelas de investigación o de empresas privadas, también no lo tomamos porque no corresponde, ¿no? Y cuando en el punto no existan lotes de cultivo. Cada punto es una parcela. Si la parcela tiene menor o igual a media hectárea, tomamos 3 puntos. Si la parcela tiene más de media hectárea, tomamos 5 puntos. ¿Para qué se toman esos puntos? Para hacer la evaluación. En el caso de cultivos transitorios, hacemos la evaluación de rendimiento, y en el caso de cultivos permanentes o frutales, hacemos la evaluación de daño. Es una evaluación visual. Ahora, si la parcela, la siembra es por surco, como en el caso del maíz, la papa, vamos a medir metros lineales, vamos a contabilizar la cantidad de matas de papa o de mazorcas de maíz, y vamos a determinar el peso y tomamos el rendimiento. Ahora, si la siembra fuera por boleo, como en el caso, por ejemplo, de la quinoa, del arroz, creo que también de algunas hortalizas, como la zanahoria, creo que la hacen al boleo, ¿correcto? En ese caso, vamos a medir metros cuadrados para que dentro de ese metro cuadrado, si se tratara de una hortaliza, levantamos todas las hortalizas, o sea, hacemos una cosecha y pesamos. Si fuera maíz, medimos 1 metro cuadrado, o que si fuera zanahoria, medimos 1 metro cuadrado, levantamos toda la zanahoria, siempre y cuando sea una siembra por boleo, porque la zanahoria creo que lo siembran en el sur. Entonces, levantamos todo o cosechamos toda la zanahoria y lo pesamos. Si en 1 metro cuadrado me pesa 1 kilo, en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, ¿cuánto me pesaría? 10 toneladas, ¿no? Es sencillo. Al final, en la cobertura catastrófica, como les decía, se toman 11 puntos, cada punto tiene un rendimiento, tiene un área y se tiene un promedio ponderado. Si ese promedio ponderado es menor al promedio que está indicado al rendimiento asegurado, el dictamen es indemnizable, y no solamente vamos a pagar a las 11 personas que han sido de su parcela, sino se va a pagar a todas las parcelas de todos los agricultores que han sembrado dentro de ese sector. Por eso ahí se levanta el padrón de beneficiarios. De lo contrario, si el rendimiento obtenido en campo es mayor al asegurado, simplemente sale no indemnizable, ¿ya? Pero si en el camino, por ejemplo, como pueden ver, el punto 1 y el punto 3 tiene rendimiento cero, o sea, esas parcelas evaluadas tienen rendimiento cero, si bien es cierto, no se va a pagar por la cobertura complementaria, por la cobertura catastrófica, pero sí podemos pagar por la cobertura complementaria. Acuérdense que existe una cobertura complementaria en la cual vamos a pagar o indemnizar, ¿no?, parcelas individuales, ¿no?, que hayan tenido una pérdida total, o sea, que el cultivo haya muerto y que no llegue la cosecha. Y para el caso de los frutales tenemos 3 tipos de evaluación, ¿ya? Tenemos una evaluación a nivel de daños en hojas y ramas. O sea, si la planta frutal está en etapa vegetativa, por ejemplo, si tenemos la palta que recién tiene 3, 4 años y todavía no entra en producción, entonces si tiene una afectación por un viento fuerte, una granizada, los ingenieros no van a evaluar rendimiento, sino van a evaluar daño. Entonces van a partir en 4 la planta como un cuadrante y van a determinar, ¿no?, si se han dañado las hojas o las ramas, y le ponen un porcentaje, ¿no? Le detallen un porcentaje según lo indicado en el manual de ajustes que les había comentado. Ahora, si la planta está en plena producción, o sea, está ya con frutos, vamos a evaluar a nivel de frutos la afectación. Ahora, si la planta está en plena producción, pero la afectación por la granizada más le afectó a las hojas y a las ramas, evaluamos más a las hojas y a las ramas. O sea, vamos a evaluar a la estructura que ha sido afectada, ¿no?, independientemente si está en vegetativo o está en producción. La evaluación es exactamente que la campaña pasada, ¿ya? Pero para esta campaña se ha adicionado un tercer tipo de evaluación, que es la evaluación de daño por ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi planta de fruta de palta, por ejemplo, y solamente al terminar la campaña me han cargado 5 frutas de palta. Entonces, lo que pasa y lo que pudo haber pasado es que pues, un evento climático haya hecho que caiga mucho la floración, o la planta haya abortado mucho las frutas en llenado, y al final de la campaña solamente obtengo 5 frutas por planta. Entonces, cuando los ingenieros van a ir a campo, van a determinar ya, tu planta solamente tiene 5 frutos, pero normalmente ¿cuántos frutos carga esa planta? 100 frutos. Eso se valida, se coordina en conjunto con el asegurado y con la agencia agraria. Entonces, si solo has cosechado 5 frutos de 100 frutos, entonces le sacas un porcentaje y lo restas con 1. Entonces, si ese porcentaje sale mayor al rendimiento disparador, que en este caso, al promedio, al disparador que tiene la región Junín, que en este caso sería 48%, sale indemnizado, ¿ya?
Para los transitorios, el disparador es 52%. Y para los permanentes, el disparador es la diferencia de ese 52 menos 100, que sería 48%. Ya, esa sería la evaluación para frutales. Y en campo, la toma de muestras es exactamente igual. Se toman 11 puntos y en cada punto se determinan una cantidad de plantas de árboles frutales y se hace la evaluación. Entonces, si el rendimiento es mayor al disparador, que en este caso es 48%, el dictamen es indemnizable. De lo contrario, si fuera menor, es no indemnizable. La cobertura complementaria. Esa cobertura complementaria es una cobertura en la cual ya no evaluamos a nivel de sector estadístico, ya no evaluamos de manera colectiva, sino es de manera personalizada. Acá somos 50. De los 50 ocurrió, ponte, un guay, pero solamente le afectó a las dos señoras que están adelante, por ejemplo, a sus parcelas de ellas dos, nada más. Los demás no pasó nada, solo se afectó a ellas dos. Si fuéramos a campo a evaluar por la catastrófica, saldría no indemnizable, porque tiene que haber afectado a más personas o a más parcelas. Pero con esta cobertura complementaria nos permite ir directamente a las parcelas de las señoras, medir las áreas afectadas o perdidas, porque acá sí se tiene que cumplir que el cultivo haya muerto para poder indemnizar. Validamos que la señora de acá, la de blanco, tiene 2 hectáreas que se ha muerto su haber. Y la otra señora tiene 3 hectáreas que se ha muerto su PAP. Entonces le vamos a empadronar solamente a las dos y le vamos a pagar solamente a las dos. Tenemos un sector enorme de 90 hectáreas aseguradas, pero solamente se pierden 4 hectáreas, que puede ser de un agricultor, de 2, de 3, de 4. Solo empadronamos a esos agricultores y le vamos a indemnizar. Pero para la cobertura complementaria, y ya me habían comentado antes de iniciar la capacitación, hay un fondo, o sea, hay un límite de indemnización. El año pasado se acabó, el año pasado era de 1 millón de soles, ¿no? Pero para esta campaña ha incrementado. Para la región Junín es de 1.5 millones de soles, ese fondo. O sea, como el año pasado se acabó, entonces ha incrementado para esta campaña. O sea, Junín tiene para esa campaña un fondo de 1.5 millones de soles para pagar por este tipo de cobertura que es individual. Y tenemos la otra cobertura que son de cultivos no priorizados. Cultivos no priorizados se refieren que son cultivos que normalmente no son de la zona o no es muy común su siembra, por eso son no priorizados. Por ejemplo, acá en Tarma, ¿qué es lo que no se podría sembrar? O sea, ¿qué es lo muy raro que se siembra? ¿Caigua? No sé. Caigua. Ajá. Sí. No se puede esperar la estructura o el parámetro que avanza a nivel del dinero y lo figura. Por ejemplo, tenemos culantro, tenemos todo lo que son hierbas aromáticas ni flores que están ahorita en el sistema, están con los nombres. Ah, ya. En ese caso, por ese lado lo toman, no necesariamente porque no siembran. Claro, porque no es muy común sembrar, ¿no? Pero igual, es menor de hectárea y por eso... También. Ajá. En caso, ¿cómo determinamos cuáles son los cultivos no priorizados? Simplemente el ministerio nos alcanza una lista de cultivos que no tienen ni hectareaje ni rendimiento asegurado. Solamente basta que esté el nombre, por ejemplo, en la lista de cultivos no priorizados diga, no sé, pues fresa, y en Tarma, a pesar que no es normal que sembre fresa, a alguien se le ocurre sembrar fresa, y justo para su mala suerte se le cae una helada y se pierde su fresa, nosotros bajo esta cobertura vamos a tener que evaluar esa fresa. Si validamos que efectivamente se ha perdido y hay una muerte total, vamos a tener que indemnizar esa fresa, solo con el hecho de que esté dentro de la lista de cultivos no priorizados. Así esa fresa haya sido sembrada acá en Tarma o en Satipo, en donde sea, ¿no? No es independientemente, basta que esté dentro de la lista de no priorizados para que tenga cobertura a nivel de toda la región de Junín. Pero este tipo de cultivos no priorizados, su indemnización solo es del 50%. Ya no es 1.000 soles por hectárea, sino solamente es de 500 soles por hectárea. Y también tiene un fondo máximo que es de medio millón de soles. La cobertura complementaria de cultivos priorizados tiene 1.5 y la de no priorizados tiene medio millón de soles. La evaluación en campo es exactamente igual que la cobertura complementaria, basta que un área pequeña haya sido afectada o se haya muerto para poder indemnizar todo esa pequeña área. Las indemnizaciones.
Las indemnizaciones son depositadas a través del Banco de la Nación. Como les dije, si los agricultores no tienen una cuenta en el Banco de la Nación, no se preocupen, la positiva va a gestionar esa apertura de cuentas desde Lima, va a informar a la agencia agraria y una vez que la agencia agraria les informe a ustedes, se pueden acercar a cualquier Banco de la Nación a activar esa cuenta y le van a entregar su tarjeta multired. Y de ahí a ustedes pueden hacer el cobro a través de ventanilla o a través del cajero. Es una cuenta de ahorros, no es una cuenta exclusiva del seguro. Ustedes pueden utilizar esa cuenta para guardar su dinero, para ahorrar, para que su familiar desde Lima le deposite un dinero, lo que sea. Esa cuenta, una vez que está aperturada, ustedes lo pueden utilizar para lo que ustedes deseen, ¿ya? Ahora, si el agricultor ya tiene una cuenta en el Banco de la Nación, porque tal vez le pagan por ahí o su hijo se lo aperturó, nosotros vamos a depositar a ese mismo número de cuenta. O sea, si el agricultor ya tiene una cuenta en el Banco de la Nación, vamos a depositar a esa misma cuenta. No le vamos a aperturar una cuenta paralela. ¿Correcto? Eso también que quede bastante claro. Ya estamos ya en la parte final, ¿no? Ahora vamos a ir a campo. Es importante que nosotros, como compañía de seguros, tenemos requisitos de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, pagar el bono de baja siniestralidad al ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en alguna región no, pagamos menos indemnizaciones de las que, o sea, un monto menor de indemnizaciones respecto al monto de la prima es el monto de dinero que nos pagan por asegurar una determinada región. Cuando es mucho menor, nosotros devolvemos un monto a favor del Estado. Un ejemplo rapidito, a la ingeniera le vendo un seguro X y ese seguro le cuesta 100 soles. Pasa el año y la ingeniera nunca activó su seguro porque nunca le pasó nada. Entonces, como no lo ha activado y ha pagado 100 soles, yo le devuelvo un bono, por no, o sea, porque me ha ido bien, se podría decir, le devuelvo 50 soles. A eso se refiere con este bono de baja siniestralidad. Cuando en algunas regiones las indemnizaciones son mucho menores al monto percibido por el pago de este seguro, se le tiene que devolver un monto al ministerio. Determinación de la materia asegurable son las hectáreas y los cultivos que están asegurados, y eso ya está detallado en la póliza. Sistema de seguros, que es la plataforma web que les permite a las agencias agrarias reportar los avisos de siniestro, que también ya está activo hace un par de semanas atrás. Ejecución de capacitaciones. Para esta campaña en la región Junín debemos realizar 5 capacitaciones como mínimas, dentro de las cuales el día lunes hemos estado en Huancayo, el día de ayer hemos estado en Junín, hoy día estamos en Tarma. Mañana vamos a capacitar en Chanchamayo y el día viernes culminamos en Satip, ¿no? Entonces la idea es poder llevar este mensaje y que también ustedes nos puedan apoyar en que todo lo escuchado del día de hoy pueda ser transmitido a sus colegas, sus compañeros, ¿ya? Luego tenemos el tema de la terna de ajustadores y lista de evaluadores de campo, ¿no? Nosotros ya contamos con evaluadores de campo que inclusive están ya trabajando ahora. Coordinaciones con las agencias agrarias. Para nosotros atender los avisos de siniestro estamos pues obligados a coordinar con las agencias agrarias porque son ellos el nexo que nos lleva entre el agricultor y la compañía de seguros. Utilizar el manual de inspección y ajuste de siniestros, ¿no? Que ya les he mencionado que para la evaluación de campo ese manual es como la Biblia del inspector que le permite pues determinar de qué manera va a ser la evaluación. Elaboración del padrón de beneficiarios también es la responsabilidad de la compañía de seguros. En este caso, lo va a realizar la Agroevaluaciones en conjunto con las agencias agrarias. La elaboración de los padrones de beneficiarios no es una responsabilidad de las agencias agrarias, es una responsabilidad de las compañías de seguro. Sin embargo, nosotros nos apoyamos de las agencias agrarias para poder levantar de manera correcta a los agricultores que deben ser empadronados. Ya, eso es un punto importante. Pago de lo oportuno a los productores, como les dije, tenemos solamente 15 días hábiles para gestionar el pago a través del Banco de la Nación, una vez que ese padrón haya sido validado por la dirección, por la agencia agraria. Brindar la cobertura complementaria, que tiene el fondo de 1.5 millones, brindar la cobertura de cultivos no priorizados, que tiene el fondo de $500,000 de soles, optar un disparador de riesgo, que en este caso para los cultivos transitorios que se evalúan por rendimiento es del 52% y en el caso de los permanentes o frutales es del 48% y se evalúa daño. Pagos pendientes de campañas anteriores. En realidad la positiva de seguros a la fecha no mantiene ninguna deuda de pagos de campañas anteriores. Nosotros la campaña anterior hemos culminado con los pagos el 16 de septiembre.
Plazos a respuesta de solicitudes de información. El Ministerio siempre solicita a través de oficios información adicional o requerimientos a las compañías de seguro y nos ponen plazos. Entonces nosotros tenemos que cumplir dichos plazos para poder responder a sus requerimientos. Y por último, el Ministerio impone penalidades en caso se den incumplimientos a la directiva y al adecuado funcionamiento del seguro agrícola catastrófico. ¿Correcto? Entonces, y por último vamos a revisar, bueno, ya casi para terminar, esta es el acta de inspección y ajuste de siniestro. Tenemos 4 tipos de actas. Uno para lo que es catastrófica para transitorios, catastrófica para permanentes, cobertura complementaria para transitorias y cobertura complementaria para también cultivos permanentes. En el acta se detalla al final el dictamen, si es indemnizable o no, y también el monto que se va a indemnizar y, bueno, las firmas de del inspector y también del agente agrario que acompaña a la evaluación. Y para terminar, voy a mencionarle las mejoras del SAC de este producto respecto a la campaña pasada. Tenemos las siguientes mejoras. Uno, que se ha aprobado 2 vigencias del seguro agrícola catastrófico. O sea, está aprobado la campaña 25-26 y 26-27. Normalmente, el seguro catastrófico, la licitación es por una campaña, pero para esta última licitación se han dado para 2 campañas. Entonces, la región Junín tiene este beneficio de tener esta cobertura del seguro agrícola catastrófico tanto para la campaña actual, ¿no?, como para la siguiente campaña. Y se va a trabajar con nosotros la Positiva Seguros. El incremento de la suma asegurada por hectárea, que ha sufrido un incremento de 200 soles, anteriormente era 800 soles por hectárea, y para esta campaña y la siguiente va a ser de 1000 soles por hectárea. Acuérdense que este monto es igual para cualquier tipo de cultivo, no hay ninguna variación, ya sea papa, maíz, una hortaliza o lo que fuese, o un frutal, la suma asegurada es la misma para cualquier cultivo, solamente es por hectárea. Ahora, también, si el agricultor tiene media hectárea, ya hazlo de manera proporcional, ¿ya? Y el límite de la cobertura complementaria para esta campaña ha incrementado para algunas regiones. En el caso de Junín, se ha incrementado de 1 millón de soles a 1.5 millones de soles para la cobertura complementaria, que es una afectación puntual, y para el caso de los no priorizados, se mantiene en medio millón de soles. El tema de la aplicación de penalidades a las empresas de seguros, ¿no?, como les comenté, es un tema bastante latente porque el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego siempre está en constante seguimiento de que se cumple lo indicado en la directiva. Como les dije, hay plazo para todos. Tenemos plazo para levantar padrones, tenemos plazos para pagar. Entonces, por cada plazo que excedamos, ¿no?, obviamente nos caería una sanción y obviamente es lo que siempre tratamos de evitar, también para no causar un malestar en la atención de los avisos de siniestro y en el pago oportuno de las indemnizaciones. Y por último, la actualización y adecuación del manual de inspección y ajuste de siniestro. Como les dije, este manual permite de que las evaluaciones puedan estandarizarse o ser uniformes entre uno y otro evaluador de campo. Manejar el mismo criterio en la evaluación de los diferentes cultivos, en la estimación de rendimientos, en el tipo de siembra y en todo lo que respecta a la atención de campo. Ya este es un manual que ha sido diseñado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y que todos nuestros inspectores tienen pleno conocimiento del manual para que se pueda dar una atención de manera correcta en campo. ¿Ya? Entonces, señores, eso sería todo respecto a la capacitación teórica, ¿no? Ahí igual tienen este seguro agrícola catastrófico, está en base a una resolución ministerial, a una directiva, a unas condiciones, ya sean generales o particulares por cada tipo de cultivo. También tenemos el manual de inspección y ajuste de siniestro, que ya lo hemos compartido con la agencia agraria, ¿no?, que lo tiene. Igual, si ustedes desean, también lo podemos compartir. Y todos estos documentos, ¿no?, forman parte de este seguro agrícola catastrófico para las 2 campañas que tenemos. Entonces, terminamos con esto. Ahora vamos a salir a campo. Pero igual podríamos, ahorita mientras repartimos el break, podríamos aprovechar si tienen algunas consultas puntuales para poder responderles. Entonces, breve nomás, siempre es bueno aclarar antes de la positiva algunas falencias que tenemos con el nacional de secundaria. Mírenme, por ejemplo, ahora tiene los plazos no 15 días, ¿no? Y a veces cuando se nos presentan los eventos, no solamente se presenta en un determinado lugar, ¿no?, sino se presenta pues el 10
o 15 lugares como nos ha pasado en el pasado. Y lamentablemente las agencias agrarias tenemos personal estadístico todo profesional y no sabemos cómo repartirlo. Algunos colegas en algunas cosas nos apoyan. Segundo, de que el aviso de siniestro nosotros tenemos que enviar a Huancayo para que recién la dirección regional pueda pasarlo a la Fogasa, al Mirage y hacer el sistema. Eso ya nos va pasando, ¿no? Entonces, la diferencia sería de que nosotros simplemente para que nosotros podamos salimos acá, pero en la tarde estamos registrando, ¿sabes? Y así avanzamos el plazo de vida, ¿no? Esa es nuestra, a ver si también que los profesores conozcan eso, de la limitación presupuestal que tenemos nosotros para las salidas de campo, ¿no? Porque para hacer el aviso de siniestros, tenemos que salir al campo porque no sabemos si a lo mejor la persona que nos está indicando que es una pérdida no es correcta. Es por eso que usted mismo, Hernández, en muchos momentos en su histograma, vio que había una demanda de los siniestros, pero sin embargo, cuando fuimos la efectividad es poca, es baja. ¿no? Eso siempre para que también ustedes tengan conocimiento, ya conocen algunos productores, ¿no? De estas carencias de las agencias agrarias. Y, bueno, lamentablemente, el MIDAGRI, como somos gobierno regional, no hay esa condición para la implementación de tanto presupuestal como de personal. Entonces, un tema sería que ustedes como agencia agraria quisieran tener acceso a la plataforma para dar aviso de siniestro directamente, ¿no es cierto? Y sobre el segundo punto que usted menciona es que no hay mucho personal en cada agencia para ir a campo. ¿Ahí qué sugerencias usted daría? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Eso implementar como personal más estadística y la parte, incluso de repente nosotros ya que estamos acostumbrados a trabajar así de manera rápida, sobre todo la parte presupuestal, ¿no? Combustible, ¿no? Nos movilizamos, estamos viendo, no sabemos de dónde sacar ese momento, porque para esos eventos no están programados, ¿no? El MIRAG y el gobierno regional implementa una serie de programas que me favoran al productor, ¿no? Y no podemos sentarnos de brazos y decir, no, señores, no vamos a trabajar, porque ese dinero invertido debe ser favorecido a los productores agrarios. Eso nomás es no, muy importante. Y eso nos demora un poquito el plazo. Cierto, sí. Eso, no sé si alguien quiere hacer una consulta, alguien que venga por primera vez, pues que pueda la empresa pueda aclararles, ¿no? Algunas ideas. Sí, ingeniera, solo quería acotar respecto al tema de los accesos. En realidad nosotros brindamos, ya hemos remitido una carta dándole los accesos del enlace, el usuario y la contraseña al ingeniero Jesús Aiquipa. Pero y en otras regiones sucede que también ese mismo usuario puede ser compartido con las agencias agrarias a un responsable para que también se puedan dar los avisos de siniestro desde la agencia agraria, ¿no? Entonces, esa ya es una decisión que pueden tomar y usted puede solicitarlo, ¿no? Como le digo, es un único acceso que pueden utilizar de todas las agencias agrarias. Por ese lado no hay ningún problema, en realidad pueden hacerlo. Pero sí lo que nosotros pedimos, o en todo caso le sugerimos, es de que los avisos de siniestro se realicen de manera responsable, porque como usted misma lo dijo, no disponen de mucho personal. Entonces, reportar avisos de siniestro por reportar o por afectaciones que no son severas, donde el cultivo va a recuperarse, entonces no tiene ningún sentido, porque como ustedes mismos han escuchado para esta campaña, tenemos que salir a todos los avisos de siniestro dentro de los 15 días. Entonces, y las salidas a campo, de nuestro lado, nosotros aseguramos de que tenemos personal para salir, pero por el lado de las agencias agrarias, como lo está indicando, no nos están asegurando. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es priorizar y ser mucho más responsables en dar los avisos de siniestro, ¿no? Nosotros en realidad sugerimos, como te digo, en el caso de que sea una pérdida total, ahí sí demos el aviso de siniestro porque estamos seguros de que hay una pérdida total, pero si es una pérdida parcial donde sabemos que el cultivo se viene recuperando o que el cultivo va a llegar a la cosecha, mejor reportemos el aviso de siniestro, pero cercano a la cosecha cuando realmente amerite hacer la evaluación, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia que la pueden tomar y podamos trabajar de manera correcta en la presentación de campaña. Entonces, ahí ahora sí tenía consultas. ¿Usted creo que quería consultar? Mi nombre es
Yo quisiera hacer una pregunta, señor. Como usted lo menciona, a los 15 días recién valdría verificar. Dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días. Puede ser al día siguiente o al día 15. Dentro de los 15 días, nosotros también vamos a estar mirando esta planta que está botada, que está madurando, porque dentro de los 15 días estamos trabajando, la planta es como un niño. Así es. Y ya se está muriendo el niño y tenemos que tratar esta planta de cualquier manera. Entonces, a los 15 días, la planta de cualquier manera ya se está levantando, está esperando. Entonces, usted cuando ya viene a verificar, o manda a pedir a verificar, ya la planta ya está, en cualquier manera, ya estamos trabajando, que se puede ir, entonces ya no puede entrar en esa. Sí, pero en este caso le damos tiempo a reaccionar al cultivo. O sea, nosotros, si bien es cierto, tenemos los 15 días, que es el plazo máximo, como les dije, puede ser al día siguiente o al día 15, pero, o sea, este seguro está enfocado para que cuando el cultivo haya muerto por completo, indemnizamos de manera inmediata. Pero si el cultivo se recupera, porque obviamente el evento climático no ha sido severo, entonces vamos a programar una segunda visita a la cosecha para ver si esa afectación tuvo un impacto negativo en la merma o en la caída de la producción. Entonces, definitivamente este producto o asegura o la muerte del cultivo o la llegada a la cosecha con una merma considerable. No, con una o sea, el seguro no es la solución para todo y de todas maneras no es que porque hay un seguro entonces ya no cuido mi planta, ¿no? Lo que usted ha mencionado es lo correcto, es una buena práctica y se espera que eso lo hagan todos, ¿no? Que igual cuiden el cultivo, porque el seguro, como menciona bien Luis, está para pérdidas totales o para caídas de rendimiento muy extremos, ¿no? Entonces sí se recomienda que ustedes sigan cuidando el cultivo y no lo dejen abandonado, porque de repente incluso el seguro no va a cubrir, porque este es un seguro que no cubre individualmente la parcela de cada uno de ustedes, sino que cubrimos una gran extensión donde hay varias parcelas y pagamos cuando el promedio de las parcelas seleccionadas, si el rendimiento cae por debajo de lo asegurado, le pagamos a todos. Pero si la mayoría le ha ido bien y a usted de repente no va a haber un pago de indemnización. Entonces, la recomendación es que sigan cumpliendo con cuidar su cultivo, ¿no? Porque existe otro seguro, que es un seguro ya individual, donde aseguramos la parcela de cada uno, y eso es el seguro que le llamamos seguro de rendimiento o seguro comercial, que algunos tienen este seguro cuando tienen un crédito con Agrobanco, compran. Ahí sí el agricultor paga un porcentaje, pagan el 30%, no, el 20%, no, 30%, 30% del valor de la prima. Ahí sí el agricultor paga y si hay una afectación, sí vamos a ir a su parcela a evaluar la pérdida de su parcela, ¿no? Son dos programas del Estado diferentes, ¿no? El catastrófico, que aseguramos grandes extensiones y que no evaluamos la pérdida de cada parcela, sino seleccionamos de manera aleatoria, seleccionamos algunas que representan lo que está pasando en todo el sector. El seguro que vendemos a través de Agrobanco, de Caja Arequipa, Financiera Confianza, algunas cajas es diferente. Ahí el agricultor, para estar asegurado, paga un poco, otra parte la paga el Ministerio de Agricultura, y en ese seguro sí iríamos a ver exactamente cuánto usted perdió, de manera exacta a cada una de las parcelas, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sino para ya salir a campo y continuar con la parte práctica y poder retornar. ¿Nadie más? En todo caso, pueden realizar las consultas cuando estemos en campo. Tal vez ahí es más práctico porque van a hacer la evaluación in situ para ver cómo se hace la evaluación de campo. La empresa en la que trabajo se llama Agroevaluaciones Perú. Es una empresa de peritaje, que como en antes el ingeniero Luis Rodríguez les hablaba en la parte teórica, no lo escuchábamos mucho en el micro, pero él les explicaba que la Positiva contrata una empresa de evaluación o peritaje. ¿Para qué? Para que haya transparencia, porque esa empresa no puede certificar, es decir, no puede evaluar ella misma, porque quizá podría prestarse a que ustedes digan, no, ellos no quieren pagar, por eso es que están evaluando mal y no me están evaluando bien. Al contratarnos a nosotros un poco se disminuye eso
porque nosotros somos una empresa que evalúa, entonces no nos importa si sale o no sale indemnizable. O sea, tratamos de ser lo más neutral posible, no favorecemos ni a la aseguradora ni tampoco a ustedes, sino que es la evaluación. O sea, lo que se ve en campo es lo que nosotros plasmamos en actas y esas actas se envían para su revisión. Entonces, esa parte se disminuye un poco esos problemas. Ahora, yo trabajo como jefe regional con evaluadores a mi cargo. Ahora los evaluadores ahí están, tenemos 2 acá, no son los únicos en Junín, son en total 7 evaluadores que tenemos en Junín, a nivel de sierra y de selva también, porque Junín tiene la parte sierra y la parte selva. ¿Quiénes están aquí presentes? Está el ingeniero Cristian Arotoma Arroyo, que es el que tiene el chaleco verde, allí está identificado también correctamente. También tenemos al ingeniero Douglas Reyes, que está también identificado. Y ellos siempre que vienen a evaluar a campo van a traer sus implementos de campo, que son UPTS. Si es que requirieran en cultivos transitorios donde se estima el rendimiento, van a traer balanza, van a traer su hincha. En caso de frutales no, porque la estimación es de daño. O sea, hay diferentes formas de estimar el rendimiento en campo. Antes de entrar a eso de la estimación, vamos a hablar un poco de lo que también les hablaban en la parte teórica, que viene a ser los tipos de evaluación o tipos de cobertura que tenemos en el seguro agrícola catastrófico. Primero quiero que entiendan todos que este es un seguro gratuito. Ustedes no tienen ni que registrarse, no tienen ni que pagar nada. El Midagri, a través de la Secretaría Técnica del FOGASA, ya ha pagado todo. O sea, todos los agricultores, todos sus vecinos, todos ustedes ya tienen seguro agrícola catastrófico. No tienen que pagar ni registrarse, las repito. O sea, todos ustedes tienen seguro. ¿Qué cultivos están asegurados? Todos sus cultivos, todos los que tengan ustedes. Claro que hay una lista de cultivos priorizados y no priorizados. Los priorizados son aquellos en los cuales la agencia agraria ha visto que hay de repente mayor extensión o es más frecuente, y entonces ellos envían cultivo, área asegurada, y para estos cultivos el pago por hectáreas, si es que se verifica que hay pérdida o también hay un nivel de daño alto, lo que se hace es pagarles 1000 soles por hectárea. Claro, yo entiendo, no es un costo de producción, pero es un apoyo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego les trae a ustedes. El otro es que si fuera no priorizado, ¿qué quiere decir esto? Están en una lista de cultivos, pero no son muy frecuentes. En este caso, esos cultivos poco frecuentes, quizá como la cúrcuma, de repente en algunos sectores, o de repente el quión también que no está, porque sí hay sectores donde sí están priorizados, pero quizá no hubiera, en esos casos se les paga 500 soles por hectárea. ¿Por qué? Porque por estos cultivos el Midagri no paga una prima propiamente dicha, o sea, ya es una forma de coberturar estos cultivos, pero por las condiciones que tenemos en la directiva. Nosotros siempre la evaluación nos vamos a basar en una directiva. Existe un documento, ese documento se llama directiva, que no, ahí lo tienen, ¿no? Préstame. No importa. Este de aquí es la directiva que nosotros manejamos. Este documento, ¿quién lo elabora? Lo elabora la Secretaría Técnica del FOGASA, que se encuentra en el Midagri. Este documento consta de una directiva, es decir, un documento donde se indica el procedimiento de todo este fondo, cómo se va a manejar. Luego tienen sus anexos, tienen sus condicionados, condiciones particulares, generales. Además también va a tener todo lo que es el manual de evaluación, de ajuste y de liquidación. En este manual se especifica paso por paso cómo hacer con cada familia de cultivos para evaluar. Entonces vamos a obedecer siempre en la evaluación todo lo que dice este documento. Tengan en cuenta que los evaluadores siempre se van a ajustar a lo que diga ese documento. Entonces, hablando ahora de lo que es las formas de evaluación, los tipos de cobertura. Tenemos 2 tipos de cobertura más importantes: la cobertura complementaria y la cobertura catastrófica. ¿Qué es la cobertura complementaria? La cobertura complementaria consiste en una evaluación por pérdida total. Es decir, ustedes ven en su campo de cultivo que si es que es un cultivo transitorio, hablando de yuca, de repente quión, otros cultivos, ustedes ven que no van a cosechar ni 1 kilo. ¿Por qué? Porque su planta ha muerto, de repente por algún huaico, por algún incendio, o de repente le ha afectado tanto la enfermedad que no van a cosechar ni 1 kilo. Pero ahí tengan en cuenta que no tienen que cosechar nada, o que la planta esté muerta. En esos casos ustedes reportan por la cobertura complementaria. Nosotros vamos a ir a campo y vamos a verificar parcela por parcela de los que han perdido. Se va a medir su área, se va a hacer un padrón, un documento donde va a indicar su nombre y la extensión que han perdido, y con eso se les va a pagar a cada productor. Solamente hay un requisito ahí. Primero, como les decía, que esté muerto.
o improductivo, que no va a cosechar nada. El otro requisito es que la parcela, si es que es de un solo productor, lo cual es muy difícil porque a veces cuando ocurre un siniestro es un poco global, pero ya digamos que es uno solo. Y en ese caso el área mínima que tiene que tener son 1000 metros cuadrados. Si tiene menos no vamos a poder ir a verificar, si es un solo productor. Ahora, si son 2 o más productores, no existe un área mínima. En esos casos sí ustedes pueden reportar y nosotros nos acercamos, aunque tengan 500 metros, 200 metros perdidos cada uno. Pero si son más de 2. Pero si es uno solo, tiene que ser mínimo 1000 metros cuadrados. Entonces esa es la cobertura complementaria. Y el otro tipo de cobertura ya también se trata de una cobertura catastrófica. Esta cobertura catastrófica lo que les va a cubrir es afectación. Es decir, ustedes van a cosechar, pero van a cosechar menos, hablando de transitorios o en caso de frutales. Va a haber daño, pero el daño va a ser en porcentaje, no va a ser un daño total al 100% que la planta esté muerta o que no van a cosechar nada, o sea que no tiene nada de producción, que tiene un 100% de daño. Entonces, cuando hay afectación en sus cultivos, pero no muerte o improductividad, lo que ustedes van a reportar es por la cobertura catastrófica. ¿En qué consiste la cobertura catastrófica? Consiste en que ustedes realicen su reporte. Siempre los reportes, eso me olvidé decirles, se realizan ante la agencia agraria. Tienen que ir a la agencia agraria de ese tipo y acercarse ahí o también ver con sus autoridades para que ellos puedan realizar el reporte, pero siempre es en la agencia agraria, con el ingeniero Johnson Rojas, que es el responsable del área de estadística. Se acercan ahí o también con el director, con el ingeniero Cristian, y ustedes le comunican qué está ocurriendo, porque los primeros que van a ver ustedes van a ser ustedes los que van a ver primero el siniestro. Entonces se acercan, realizan su reporte ante él, le comunican y hay que tener en cuenta que nosotros o ustedes no pueden, digamos, si han tenido una pérdida por incendio o por cualquier siniestro o algún problema o inundaciones quizá, no pueden no pueden eliminar las plantas o de repente si es que se trata de transitorios voltear sus cultivos. Tienen que esperar 15 días. Claro que nosotros no vamos a venir necesariamente todavía los 15 días. Vamos a tratar de venir antes, aunque a veces no hay acceso, cuando son inundaciones, por ejemplo, Huayco, vamos a esperar a que todavía calme un poco esto, que haya pase para ingresar, pero mientras hay que esperar sin hacer limpieza, porque si no, no va a haber evidencia. ¿Cuál es el tiempo ustedes que tienen que esperar? 15 días, como máximo. Ahora, si es que no hay pase o acceso, igual no van a poder ingresar ustedes también para que limpien, no habría problema, se va a prolongar un poco. Pero si hay acceso, máximo 15 días para nosotros llegar ahí. Porque si lo van a eliminar antes de ese tiempo, vamos a perder la evidencia y no vamos a poder cubrir sus pérdidas. Por eso se les pide, por favor, que se espere 15 días como máximo. Repito, se va a tratar de ir lo antes posible. No es que porque son 15 días yo voy a propósito demorarme los 15 días. Entonces, en caso de que haya afectación, ¿qué es lo que vamos a hacer? La evaluación en ese caso no es parcela por parcela, si es que hay afectación y no muerte. En ese caso sí tengan en cuenta que no vamos a ir a la chacra de todos. Vamos a ir solamente a áreas muestreadas dentro del sector, o sea, hay puntos estadísticos. Cada punto tiene una coordenada y vamos a ir en total a 11 puntos dentro del sector estadístico. Estos 11 puntos tienen coordenadas y con esas coordenadas que se colocan en el GPS que tienen los evaluadores, con esa información nosotros nos acercamos a campo y digamos que aquí caiga un punto. Aquí ingresamos, realizamos lo que es el muestreo, la evaluación y tenemos que tener en cuenta que siempre cuando ustedes llegan a un punto, no necesariamente va a haber una sola parcela, hay varias. Entonces ahí necesitamos utilizar el criterio de selección. ¿Cómo selecciono yo una parcela? Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. Uno de ellos es el área, o sea, hay que ver la extensión. ¿Cuál es la parcela representativa en extensión? Si veo 3 parcelas, 2 son grandes y una es pequeña, la que voy a evaluar es la mayoría, o sea, las grandes. En fenología también tengo que ver si están de repente ya en producción de frutos, la mayoría y solamente hay una que de repente está todavía en estado vegetativo o de repente se ha adelantado más es en producir y las otras están en floración. Tenemos que ver cuál es la fenología común en ese punto y escogemos esa parcela. Y también lo otro es el nivel de daño. Imagínense que vamos hacia las parcelas y vemos que hay 3 parcelas muy dañadas y 2 que están regulares. ¿En cuál vamos a evaluar? En las que están muy dañadas, porque son la mayoría. Y si es al revés, vamos a campo y solamente hay 3 parcelas que están, mejor dicho, hay 3 parcelas que están bien y solamente hay una parcela que está mal.
tenemos que tomar la que está bien porque es la mayoría la que representa. Entonces, teniendo esos tres aspectos, vamos a ingresar a la parcela. Suponiendo que esta sea la parcela que hemos escogido, lo que vamos a hacer es medir el área total de esta parcela y luego de medir el área vamos a proceder a hacer la estimación. En caso de este cultivo que ustedes están viendo aquí, es un frutal, un cultivo permanente, el cacao. En este caso la evaluación se hace por índice de daño, no se estima rendimiento. En caso de los cultivos transitorios, en yuca, en arroz, en maíz amarillo, en quión, en cúrcuma, en todos esos se hace estimación de rendimiento, que es otro procedimiento. Ahí en este caso se hacen muestreos donde se van a contar el número de plantas, se van a extraer, si es que es yuca, las raíces, vamos a pesarlas, se estima rendimiento. Pero así en cultivos permanentes como este, lo que se hace es determinar el porcentaje de daño. Para determinar el porcentaje de daño nosotros tenemos que ver en qué estadio está el cultivo, en qué estadio fenológico. Por ejemplo acá nosotros lo que tenemos solamente es la parte vegetativa, recién está empezando con la floración. Entonces aquí la evaluación se realizaría en lo que es el follaje de la planta, en el nivel de daño en hojas y ramas. Ese sería el grupo. Para el nivel de daño en hojas y ramas tenemos 4 criterios. El primer nivel de daño, 4 niveles. El primero es 0%. 0% de daño cuando no hay hojas afectadas, pero para ello lo que vamos a hacer es dividir el árbol en 4 cuadrantes. Imagínense que el árbol fuera un pastel, una torta. Lo dividimos en 4, visto desde el frente, o sea, así desde arriba. Transversal, como se le llama también. En este caso hacemos el corte del árbol en 4 cuadrantes y en cada cuadrante vamos a ver cuánto por ciento de daño hay. Si es 0%, si es 40%, si es 80% o si es 100%. Si es 0% es porque no hay daño, las hojas están bien, no han sido afectadas por el siniestro. Si es 40% es porque hasta la mitad del cuadrante está con daños en las hojas. Ahora 80%, más de la mitad está dañado. 100% cuando no existe el cuadrante o cuando la planta ya está muerta. Esos son los 4 niveles de daño en follaje. Ahora, los niveles de daño en frutos. Imagínense que ya tuviera frutos. Ya estaríamos en mayo, en abril y ya tienen frutos bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar los frutos. Y para eso hay 3 niveles de daño. 0, 50 y 100 nada más. 0 es cuando los frutos no están afectados o tolera hasta un 10% de frutos que estén afectados. 50 cuando hasta el 50%, hasta el 50, o sea, de 10 a 50% de frutos están dañados. Y 100% cuando más del 50% de frutos están dañados, es decir, que tienen orificios, deformaciones, tamaño pequeño, moniliasis, mancha parda, o sea, todas las enfermedades que podemos encontrar aquí en caso de cacao. Y esos serían los niveles de daño que se van a evaluar. Eso en caso de que se estime por porcentaje de daño. Ahora, ¿en qué se va a enfocar la evaluación? Como les decía, va a importar la fenología. Por ejemplo, aquí hay hojas, no podemos evaluar frutos. Pero imagínense que tuviera ambos, hojas y frutos. ¿En qué nos enfocaríamos? Nos vamos a enfocar en dónde está el daño. Es decir, si el siniestro, por ejemplo, usted reporta plagas y enfermedades, ¿dónde va a estar estas plagas y enfermedades? En los frutos, ¿verdad? Porque ustedes van a reportar de repente cuando tiene mancha parda, moniliasis. Entonces nos tenemos que centrar, a pesar de que hay hojas, en los frutos. Pero digamos que ustedes reportan otro siniestro en café que va a estar dañando las hojas por rollos, pero hay frutos. ¿En qué nos vamos a basar? Evaluación en hojas, porque el siniestro o el daño está en las hojas. Así tenemos que ver cuál es el daño, el órgano o la parte de la planta que es la que está siendo dañada al momento en que nos acerquemos para realizar la verificación del siniestro. Ese sería más o menos el resumen. Ahora el ingeniero Cristian Arotoma les va a mostrar cómo es el procedimiento de evaluación. Sí, díganme. Piña, sí, piña también. Piña se estima como un cultivo transitorio. Vamos a tener que sacar los frutos y vamos a tener que pesarlos y estimar el rendimiento. Claro, pues la afecta es por el tallo. Ajá. Y otra cosa es tener que poner yo mi cetro propio, sembrarlo o es alquiler. No, no importa. Lo que aseguramos nosotros es el cultivo. Es decir, al que está produciendo y cuidando el cultivo, esa campaña. No importa si es su terreno o han alquilado, si tienen certificados, si no tienen certificados, no importa porque lo que aseguramos nosotros es el cultivo.
no aseguramos el terreno. Entonces, digamos, usted lo ha alquilado y está usted cuidando, manejando la parcela, es a usted a que tienen que pagarle si es que ha tenido pérdidas, cuando se venga a verificar y salga indemnizado. Al que se le paga es al que está conduciendo el cultivo. Y la otra pregunta, ¿es si están registrados? No, Nada. ya se registran en caso de que evaluamos y sale indemnizable. En esos casos sí, ya se tiene que hacer un padrón, ahí sí se tiene que registrar. Por eso es importante que estén al tanto, si es que han reportado en su comunidad o en su centro poblado un sector estadístico, tienen que estar al tanto. Si es que sale indemnizable por la evaluación, entonces se registra. No es que vayamos y ya salga indemnizable, puede salir o no. ¿Tiene límites o no? ¿Cuál? No lo escucho bien. Yo siempre la mayoría es en Pancatino. Ya. ¿Es normal, puedes ir verificar ahí o es que no estás netamente acá en la familia? No, es a nivel regional, incluso todo Junín cuenta con el seguro agrícola. Entonces ahí en la zona, como usted dice, en Satipo me dice, ¿no? Pangoa, ya. Entonces en Pangoa tienen también sus sectores estadísticos. Lo importante es saber en qué sector estadístico está usted. Para eso en la agencia agraria tienen información y le van a decir en qué sector está, y cuando realiza su reporte también tiene que ver, pero eso sí hay que tener en cuenta, si es que van a reportar afectación, más del 50% del sector estadístico tiene que estar afectado por el siniestro para que pueda salir indemnizable, porque como su nombre lo dice, es un seguro agrícola catastrófico. Entonces tienen que estar afectados la mayoría. Ahora, si es que es pérdida, o sea, muerte, ahí sí puede ser uno solo también, si es que ya no van a cosechar nada. Pero si es que disminuye su rendimiento o si es que hay un nivel de daño inferior al 90%, entonces se tiene que reportar por la cobertura catastrófica, viendo que sus vecinos, la mayoría, también estén afectados. O sea, por uno no vamos a poder ir si es que hay afectación. Sí. ¿Alguna pregunta más? Les voy a mostrar aquí el ingeniero para avanzar, luego pregunta. Les voy a mostrar cuál es el procedimiento de evaluación. Aquí los dos ingenieros, Cristian y Douglas, les van a explicar cómo se evalúa esta parcela. Claro, solo recalcarles o ratificarles un poco lo que ya les he explicado. Adelante, Cristian. Bueno, primeramente buenas tardes con todos los presentes. Y sí, continuando con el tema de la evaluación en este campo, en campo específicamente, lo que se va a realizar es, bueno, necesitaría el apoyo de 2 personas más. Acá somos dos personas más, para simularle la estimación de daño en una planta y dividirlo por cuadrantes. 2 personas. A ver, usted, ya usted, por favor, ingrese. Ya, por ejemplo, esta planta, hay una, por favor, en esta parte, hay que dividirnos en 4 en esta, alrededor de la planta. Acá el ingeniero, mi persona, el señor, ya. Específicamente, como decía la ingeniera, cuando se va a realizar la evaluación, en este caso por daño, cuando son afectaciones por un sector estadístico, lo que se va a ver es en dónde está enfocado el tema de la afectación. En este caso, por ejemplo, supongamos, bueno, para recalcarles también el tema de evaluación, siempre se debe evitar evaluar las parcelas que están abandonadas. Hay que ver el manejo, todo, mucha gente lo deja y eso tampoco no vamos a evaluar y decir, esto está perdido. No lo vamos a poner pérdida por abandono, eso no existe en el sistema de seguro. Es toda afectación tanto por, en este caso, riesgos climáticos, riesgos biológicos, todo está cubierto. Por ejemplo, en este caso, viéndola específicamente a la planta, se va a seleccionar, una vez seleccionado la parcela, una vez seleccionado en este caso la muestra que se va a realizar, lo que se va a hacer es tomar el tema bueno, específicamente ver el daño en esta planta. A ver, los que han estado, la ingeniera mencionó que hay 4 porcentajes de daño. ¿Cuáles son esos porcentajes? A ver, ¿quiénes se acuerdan? 0, que es sin daño. En este caso, en ramas y flores, primeramente. Hay, primeramente, el tema de daños en ramas, hojas y ramas. En ese caso vamos a ver específicamente 4 porcentajes de daño. 0% de daño, 40% de daño, 80% de daño y 100% de daño. Es sin daño, daño medio, daño severo y daño extremo. El tema del daño, o sea, sin daño, es que la planta se encuentra en normales condiciones, no tiene... Ahora, el daño medio es cuando, en este caso, más de la mitad del cuadrante ya se encuentra, en este caso, afectado por, de repente, tanto foliarmente o clorosis, en este caso, específicamente a la enfermedad o a la plaga o al daño que está ocurriendo en la planta. El tema del 80% de daño es cuando ya más del cuadrante ya se encuentra con esa afectación.
y el 100% de daño es cuando ya prácticamente el cuadrante ya se ha perdido. Eso es lo que se va a realizar en este caso. Ahora, por ejemplo, ustedes están viendo la planta, específicamente por ejemplo en esta planta, ¿en dónde se encuentra concentrada la afectación? ¿En tallos y hojas o en flores y frutos? Claro, específicamente, por ejemplo, acá hay un tema de una enfermedad que está específicamente afectando a los frutos. En ese caso se va a realizar la evaluación en los frutos. Ya, ahora para el tema de los frutos hay tres porcentajes de daño: 0% de daño, 50% de daño y 100% de daño. El 0% de daño nos va a tolerar hasta un 10% de afectación. Por ejemplo, en el tema de broca, es lo mismo que estamos haciendo nosotros. En este caso, cada persona que estamos rodeando la planta, que somos 4, representa un cuadrante. Como decía el ingeniero, es como un pastel, le estamos partiendo la planta. Cada persona va a verificar el cuadrante que le corresponde de la parte de arriba hasta abajo, ¿ya? Todo este cuadrante. Ahora, si durante todo este cuadrante se encuentra, por ejemplo, una afectación, digamos, del 8% o hasta el 10% de daño en este cuadrante, eso se considera un 0% de daño. Eso nos va a tolerar, en este caso, el 0% de daño hasta un 10% de la afectación del cuadrante. Por ejemplo, en el tema de la broca del café, hablando de digamos, si la afectación es mínima, por ejemplo, tenemos acá 100 cerezos, de los 100 cerezos, unos 8 cerezos están afectados con la broca, en este caso se consideraría un 0% de daño. Hasta un 10% de daño todavía va a considerarse como 0% de daño. Ahora, el 50% de daño se considera cuando ya tenemos del 10% hasta el 50% de afectación dentro de este cuadrante, y el 100% de daño es cuando ya más del 50% se encuentra perdido en este cuadrante. Ahora, específicamente nosotros somos 4, cada persona verifique en el tema de la afectación tanto en flores y frutos, y hay que ver el porcentaje de daño. En 0, 50 y 100% de daño. Hay que suponer, porque por ejemplo esta planta prácticamente ya lo han dejado, por esa razón está, porque recién está floreando el cacao, ¿cierto? Porque no veo frutas sanas. No hay frutas sanas, en otras palabras, pero la planta todavía está viva. Como la evaluación se centra en el tema de flores y frutos, estaríamos hablando del 100% de daño. O sea, estaríamos hablando de una improductividad en esta planta. Igual se va a repetir en 4 plantas y posteriormente en 3 repeticiones durante toda la parcela, si en caso es menor a media hectárea, y si es mayor a media hectárea se va a realizar hasta 5 repeticiones. ¿Tienen alguna duda más? ¿Algo? ¿Cómo se llama ahí esta?